plan B? ¿De qué se trata esta nueva voltereta del trucho? Porque tenemos un presidente trucho. Trucho significa, mi estimado telepensante, que es falso, fraudulento. ¿Qué significa decirle a la gente que ahora el rechazo implica empezar todo de nuevo y de la misma manera, o sea, con las mismas reglas electorales que pusieron en la Convención Constituyente a gente con un par de votos nomás y que fueron los que capturaron todo el proceso y ahora nos entregan este bodrio por el que nadie quiere votar o muy pocos quieren votar? ¿Qué hay detrás de este plan B? ¿Qué es lo que se busca? Se busca manipular las ganas de cambio, el deseo de cambio que tiene la gente. Se busca desprestigiar la certidumbre que vendría o que seguiría a la implementación del rechazo. Se busca, mi estimado telepensante, llevar a todos los votantes a decir mejor aprobamos, porque así no repetimos este proceso espantoso. Sin embargo, no es así, porque como bien nos recuerda Juan Correa Sutil, el proyecto del apruebo es un descalabro y constituye un descalabro tan horrible que solo su implementación va a ser peor, probablemente, muy probablemente, porque es imposible implementar, que el triunfo del rechazo. Entonces, yo le quiero hacer algunas preguntas porque uno, en definitiva, no entiende nada. Dígame una cosa. Nunca se dijo que si ganaba el apruebo Chile iba a tener que tener una constitución nueva a todo evento, al contrario. ¿Se acuerda usted de lo que se trataba? Se trataba de que Chile entonces se quedaba con la vieja constitución, la del 2005, y veíamos si la reformábamos o qué podíamos hacer, un nuevo acuerdo político. Las opciones eran súper claras, o la nueva o la vieja. ¿Se acuerda? ¿Quién dijo que la regla del plebiscito de entrada tenía el propósito único de fijar de una vez y para siempre la decisión ciudadana de tener una nueva constitución? ¿Y qué pasa si el próximo año la gente dice no quiero otra constitución? Quiero esta. ¿Ya no tenemos el poder para hacerlo? ¿Ya no tenemos ese poder soberano para decidir? ¿No entendimos todos que se trataba de dos opciones excluyentes? ¿Cómo es que ahora se nos dice que apruebo significaba una nueva carta magna, pase lo que pase, suceda lo que suceda? O sea que apruebo era una hoja en blanco, que en una historia sin fin sería llenada con proyectos desquiciados sometidos a la votación ciudadana que de una vez y para siempre, por haber votado apruebo, perdió parte de su poder soberano, porque ya nunca más va a poder votar rechazo, ya nunca más va a poder decir que no quiere otra nueva constitución. ¿Cómo es eso que al votar apruebo perdimos la posibilidad de decir ya no quiero una nueva constitución? Qué raro, ¿no? ¿Por qué ahora, una vez terminado el proceso, debemos condenarnos para siempre a quedar atrapados en la discusión constituyente? En otras palabras, el triunfo del apruebo significa que los ciudadanos ya no podemos decidir retomar nuestras vidas, hacer las reformas que corresponden en las materias más relevantes y enfocarnos en sacar al país adelante, porque podría ser. Ahora mucha gente quiere una nueva constitución, pero podría ser que, así como en mayo de 2019 nadie quería una nueva constitución, también se puede dar vuelta la tortilla, ¿no? ¿De qué doctrina jurídica desquiciada puede haber nacido el engendro de una soberanía inconscientemente autolimitada? O sea, el que votó apruebo dijo, ya, yo nunca más voy a poder decidir sobre esto. ¿Qué es lo que está diciendo Carlos Peña? Además, ¿a quién se le ocurre que un proceso binario, que era apruebo o rechazo, puede ser interpretado como si los votantes no hubiesen entendido que existían las dos opciones? O sea, el que votó apruebo sabía que tenía la opción después de rechazar. Y ahora eso lo quieren borrar con el codo. Esta es una interpretación de ejercicio soberano ex nihilo, parte de una teología octubrista. Bueno, sobre esto trata la columna que los dejo invitados a ver a continuación y que se titula Plan B, de merluzo a trucho. Chile votó de manera clara que quiere una nueva constitución, pero no votó solo esto. Votó que quería una nueva constitución escrita por un organismo especialmente electo para ese fin. Y de ganar la alternativa rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por 1 año y medio, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero, mi estimado telepensante. Es lo que dijo nuestro presidente, que ha cambiado de merluzo a trucho. ¿Sabía usted por qué le dijeron, por qué el periodista español le puso merluzo? Porque lo consideró bobo, tonto, por una situación que no vale la pena aquí profundizar. Sin embargo, nosotros ya en definitiva nos estamos convenciendo de que nuestro presidente tiene algo de trucho y cada vez lo demuestra
con mayor intensidad. Trucho, mi estimado telepensante, significa falso, significa fraudulento, ¿sí? Y este plan B de nuestro presidente Boric es el plan B de una persona que está falseando y que está haciendo fraudulento aún más un proceso que comenzó con mucha esperanza por parte de los esperanzados y ha terminado como predijimos, quienes no podemos tener esperanza en un proceso que nace de la violencia y con la Molotov y los incendios y el desorden público, el vandalismo y la quema de las ciudades sobre la mesa. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que esta es una prueba más de que tenemos un presidente que tiene claras inclinaciones al totalitarismo. O sea, si gano, gano. Y si pierdo, gano. Porque igual empezamos todo el proceso de nuevo. Por definición, dice Correa Sutil, no se puede obligar al poder constituyente, ¿no? Porque es constituyente, en este caso el Congreso, no se le puede obligar a retomar todas las reglas procedimentales que siguen a la decisión de la redacción de una nueva constitución. Acá vemos una mentalidad totalitaria, porque el presidente no tiene las potestades para llamar a la elección de una nueva convención constitucional. Se va a requerir entonces nuevamente de un acuerdo del Congreso. O sea, Piñera no hubiera podido hacer por sí solo lo que se hizo con el acuerdo del Congreso, el pacto del 15 de noviembre. Eso no es algo que haya cambiado porque la Constitución de 2005 sigue siendo la misma. Así es que lo quiera o no lo quiera, le dice Correa Sutil, a quien vamos a citar en reiteradas oportunidades hoy, el presidente va a perder parte de su poder. Y nosotros ahora tenemos que preguntarnos un poco porque sabemos, ¿no es cierto?, que Carlos Peña, que es una persona a la cual todos de alguna forma leemos, reflexionamos en conjunto con él, a veces estamos en acuerdo, a veces en desacuerdo, ha escrito 2 columnas bastante particulares, uno podría decir con un tono curioso. No es que él se caracterice por ser siempre pacífico y no hacer uso de la ironía, del sarcasmo o de la acidez. De hecho, esas son herramientas a las que echa mano de vez en cuando. Lo curioso es que lo haga de forma tan mordaz en estas 2 columnas y que claramente esté traicionando, como vamos a ver en esta columna, el plan B trucho de nuestro presidente trucho, lo haga en un contexto que al menos merece ser calificado como un intento Foucaultiano, uno podría decir, de introducir cierta distinción entre un discurso jurídico y un discurso político que sirve a propósitos que no tienen que ver con la fe pública puesta en este proceso. ¿Y cuál era esa fe pública, mi estimado telepensante? ¿Qué es lo que creían los buenistas de la derecha? Bueno, usted y yo lo sabemos, creían que esta iba a ser la casa de todos, ¿no es cierto? Y por eso yo quiero hacerle un pequeño flashback e invitarlo para que vea cómo se enfrenta esa derecha que no quiso oír a los duros, a los extremos, que simplemente somos tan extremos que descartamos la posibilidad de que a través de la violencia se desarrolle un proceso democrático. Si los extremos son la gente que está dispuesta a usar la violencia, no la gente que descarta la posibilidad del avance de un proceso democrático cuando su origen es la violencia, que es el caso del plebiscito. Vamos con el señor Desbordes. Ministro, pero ¿por qué su sector, o en su sector, porque sabemos que hay también en el gabinete, de hecho, por lo que se sabe, el apruebo supera al rechazo, pero ¿por qué en su sector se polariza tanto respecto de rechazo-apruebo? ¿Por qué este tremendismo de que si gana el apruebo puede haber una, no sé, una destrucción social o quizás una violencia inusitada? Yo le pregunto, ¿podría esto ser lo mismo que el 10%? Es decir, se aprueba el 10% y entonces queda la escoba, ¿no? Que se incendia Chile. Es decir, ¿por qué esa actitud ex ante frente a un proceso tan importante para el país, en el cual usted por lo menos no y otros de su sector están justamente por la línea del apruebo?
No lo sé, Mirna. Yo creo que la mayoría de mi sector está con posiciones tomadas, pero sin esa causa de guerra, ¿cierto? Esos casus belli, ¿no? La gran mayoría está por, si gana su opción el rechazo, reformar, y si gana el apruebo, una nueva constitución, pero sin un ánimo de conflicto. Yo siento que esa es en una mayoría de la gente de la centro-derecha. Usted menciona el caso del 10%, que también me tocó vivirlo y bien intensamente, porque hasta no solo de populistas se nos trató, bueno, esa ya harina de otro costal. Lo que importa es lo que dice el presidente hoy día, lo que viene el 26. Triunfa el rechazo, nosotros somos partidarios de hacer profundas modernizaciones a la Constitución. Si triunfa el apruebo, una nueva Constitución. Justo les traía este tema y mi hermano Axel publicó una columna en el Diario Financiero que quiero leerles porque va a la médula de parte de lo que yo quería transmitirles hoy, así es que voy a citarlo. Jamás dejará de asombrarme esa dificultad en la cultura nacional que afecta particularmente a la élite de ver las cosas por lo que son y de decir las cosas como son. Un exasperante buenismo es la posición de default en buena parte de la centroizquierda, a la que pertenece todo el mundo conservador social cristiano, aunque pretenda lo contrario, y también la centroderecha. Tome el caso del proceso constituyente. Este surge de una explosión de violencia delictual. Él pone delictual, yo hubiera dicho delictual, revolucionaria y con tintes castrochavistas, lo cual yo estoy de acuerdo con la tesis de Pepe Rodríguez Elizondo, y creo que hoy día estar en desacuerdo con esa tesis es, de nuevo, no querer ver las cosas, no querer mencionar las cosas por lo que son. Así que este va a ser nuestro marco de discusión hoy día. Dice, surge este proceso de una explosión de violencia delictual que fue promovida por comunistas, frente amplistas y otros grupos de izquierda con la intención de derrocar a Sebastián Piñera y provocar así un quiebre institucional. Eso es lo que era. Si es que no era otra cosa. Era un golpe de Estado. ¿Sí? A pesar de las evidentes intenciones antidemocráticas de estos grupos, el mismo Piñera, la centro-derecha y la centro-izquierda sacrificaron la Constitución, abriendo así la posibilidad para que la izquierda creara las bases de una dictadura filochavista en Chile. Ahora miran con terror el resultado de ese proceso cuando su desenlace era más que obvio desde el principio. Pero es peor aún, porque además de no haber anticipado lo evidente, a saber que el proceso constituyente sería nada más que la criatura deforme de la violencia octubrista y por tanto un esfuerzo por demoler Chile, una vez electos, los convencionales con mayoría aplastante de radicales extremistas siguieron declarando su fe en que se podía construir la casa de todos. Incluso cuando estaba clara la dirección totalitaria que tomaba la convención, se aferraban a la esperanza de que saliera algo razonable. Aquí vimos dentro de la posición del apruebo, ¿no es cierto?, a Evópolis y a parte de Renovación Nacional, que realmente no tuvieron, yo no sé si no tienen la sensibilidad. A ver, mi hermano Axel se pregunta, bueno, esto es producto de una falta de capacidad de ver la realidad. Pero a mí me gustaría llevar las preguntas mucho más de fondo, mucho más en el sentido psicológico profundo. ¿Qué hay detrás de una persona que lleva tiempo en política y que no es capaz de ver el proceso cuando surge desde una violencia inusitada, cuando uno observa lo que ha sido históricamente la demanda del ciudadano chileno que jamás giró en torno a una nueva constitución? En mayo de 2019, lo he dicho muchas veces en este canal, la demanda por una reforma constitucional llegaba a un 3% de apoyo en la encuesta CEP. Entonces, ¿qué hay detrás de toda la manipulación mediática? De este escape que hizo la clase política a su propio derrumbe por su falta de eficiencia y de capacidad de trabajo y de prolijidad y muchas veces también de probidad. Recordemos un poco con Felipe Kast a esta derecha buenista y por qué no es por intentar hacer leña del árbol caído. Acá hay dos motivos para recordarlo. Primero, veamos hoy día, por favor, las cosas como son y como están. Dejemos de acusar a la gente que no quiere violencia, que no avala la violencia de extremistas.
Porque eso es lo que hizo gente como Felipe Kast en el momento, o gente de la centroderecha, en el momento en que hablaron de una extrema derecha. Extrema porque no está dispuesta a acompañar un proceso que nace de la violencia. Esto es el mundo al revés, mi estimado telepensante. Extremos son ellos que hacen la genuflexión frente a los violentos. Y esto es así, guste o no guste, y uno de los motivos por los cuales es importante volver atrás a estos testimonios, a estas creencias, a esta incapacidad de ver la realidad, es para que no se nos repita el plato. Porque esa gente sigue estando en el poder. Y el otro motivo es porque también es justo que se haga un reconocimiento a que las 3 comunas que supuestamente vivían fuera de la realidad son las 3 comunas que vivían más inmersas en la realidad. Porque sabemos, porque hay un nivel de educación mayor en esas 3 comunas, no porque hay más plata, es porque hay más educación. Si la más plata uno no la hace más inteligente. Está lleno de gente con plata que es tonta. No tiene nada que ver con eso. Una mayor educación nos muestra, nos dice que nada que surja de un proceso en el que se queman 72 estaciones de metro, se quema un edificio completo, se queman las iglesias, etcétera, va a ser un proceso que llegue a buen puerto. Eso no fue producto de... No se queman 72 estaciones de metro de modo espontáneo, eso ya lo revisamos en este canal. Y uno se pregunta en qué está este tipo de políticos que no hace la pega. Vamos con Felipe para recordar una posición, no es algo específicamente con él, pero él encarnó esa posición de una centroderecha que tuvo esperanzas en la casa de todos. Yo creo, Daniel, que primero fue un tremendo triunfo de la democracia. Se manifestó claramente la ciudadanía diciendo básicamente 2 cosas, creo yo. Primero, quiero cambios estructurales. Eso no significa, como algunos creen, llevarnos a Venezuela, llevarnos a Cuba, o destruir todo lo bueno que tiene Chile, si aquí la gente no es tonta. La Constitución es una herramienta muy importante que permite incluso sanar heridas del pasado, nos permite construir una Constitución que no sea ni de izquierda ni de derecha, porque además lo que aprobamos ayer es darnos permiso a ponernos de acuerdo, el verdadero plebiscito es de salida. Pero ayer se activó un proceso de trabajo democrático, es una bofetada a la violencia, porque algunos que nos decían, oye, ustedes que están con el apruebo, avalan la violencia. Yo les respondo, ¿acaso creen que ese 80% de los chilenos quiere violencia? Yo creo que justo lo contrario. Ayer fue una bofetada contra los violentistas. Mientras los violentistas quieren destruir Chile, ayer familias completas, adultos mayores, niños, familias, fueron a votar pidiendo un cambio con un lápiz y un papel, en forma democrática. Así también creo que hay una señal muy fuerte de decirle no a la violencia y sí a la democracia. Voy a seguir con la columna de Axel. Él se pregunta, ¿era tan difícil anticipar que si la izquierda extremista controlaba la convención era totalmente imposible que no intentara refundar el país a su gusto? ¿Cómo puede ser que, conociendo la historia de Chile, la centroderecha y la centroizquierda aún no entiendan que nuestra izquierda es totalitaria, deshonesta y adicta al poder? Hablamos de la misma izquierda, que sigue admirando a Fidel Castro, que tiene vínculos con la narcodictadura de Maduro, que defiende a Ortega y justifica el terrorismo asociado al crimen organizado internacional. Tan ingenuos fueron que incluso muchos de ellos prefirieron a Boric antes que a Kast. Piense usted en Briones, ni siquiera le dio su apoyo a José Antonio Kast, sabiendo que Boric era un tipo que se había puesto la polera de Jaime Guzmán con un tiro en la cabeza y que había aplaudido al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sé qué les pasa por la cabeza. Peor aún, Boric, a diferencia de Tellier, dice Axel, engaña sin pudor al público de manera sistemática con sus volteretas. El mismo Boric se ha resistido todo lo que puede a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado bajo su gobierno. Todavía habrá que descubrir de qué se trataba el misterioso avión, vinculado al terrorismo financiado por Irán, que entraba a Chile sin control alguno con la anuencia de su gobierno. Estas son cosas que no pueden pasar, mi estimado telepensante, ¿no le parece? Lo que resulta indiscutible es que la centroizquierda y parte de la centroderecha deben aceptar de una vez que en Chile la amenaza a la democracia ha provenido fundamentalmente de la izquierda y no de la derecha. Basta una mirada honesta a la historia nacional para reconocer este punto. Chile necesita que estos grupos abandonen de una vez el sueño infantil de la casa para todos, en la que viviremos felices y unidos. Este jamás se va a poder realizar, porque una parte de los que se supone han de habitar en ella
van a querer siempre incendiarla para sobre sus cenizas edificar una cárcel que les permita encerrar al resto. Y esto es tal cual. Bueno, intentemos dejar el buenismo de lado entonces y atrevámonos a ver la cara de trucho. Cuando Boric, Carlos Peña y Atria avalan la lectura torcida del acuerdo, de lo que significa el triunfo del rechazo, es por algo, pues. Adelantémonos un poco, pues. Es por algo. No es porque sí, no es porque hago una lectura jurídica, mira que así como que se me dio, en contra de todo lo que venía haciendo, de todo lo que se había aceptado, de aquello que habíamos entendido desde el primer momento, como lo que estaba en juego. Esto no es una voltereta así nomás, ¿no? ¿Estará pensando la derecha buenista en esta próxima jugada? ¿O para variar la van a pillar mirando al techo y así diciendo, no, pero sí, lo que pasa es que se equivocaron, es que no entienden lo que leen? De Boric se puede decir, pero no de Carlos Peña. Bueno, vamos a decirlo de una vez acá. La ciudadanía decidió en el plebiscito de entrada, se decidió por una opción que no tiene carácter vinculante con la aprobación de una nueva constitución, sino con la realización del proceso. Todo proceso, mi estimado telepensante, tiene un principio y tiene un fin. El principio es el acuerdo, que es el embrión. El desarrollo es la gestación y el fin es su nacimiento, en este caso el plebiscito, que va a dar nacimiento, en el caso de que gane el rechazo, a probablemente un nuevo acuerdo político, ¿sí? Porque está manifestada la soberanía de la gente en pos de cambios y transformaciones. Y hay que ver cómo entonces eso se va a llevar a cabo si el proceso que termina no dio el ancho. Eso es lo lógico y es lo razonable. Vamos con Peña, porque aquí tenemos que hacernos cargo de los argumentos irracionales para comprender qué es lo que se está tejiendo y cómo se está además tratando de crear un ambiente que tiene ciertos propósitos políticos. Yo no sé si él específicamente, pero al fin y al cabo esta lectura es una hipótesis, es una teoría y me parece que cuando uno escribe de la forma que Carlos Peña lo hizo en sus 2 columnas, bueno, los demás podemos opinar al respecto, por mucho que a él no le guste tanto esa participación ciudadana amplia, aunque diga lo contrario. Está como Boric un poco, se está pareciendo a Boric en realidad. Según Carlos Peña, el análisis constitucional tiene que ser distinguido del análisis político. El discurso político se haría cargo de la correlación de fuerzas que emerge desde el 4 de septiembre en adelante y sería contingente. Resultado de un razonamiento estratégico. Y entonces él hace una extorsión emocional que ese razonamiento estratégico está vinculado siempre a los propios intereses, ¿no? Es la trampita que va poniendo. Y uno se pregunta esta distinción entre un análisis político y un análisis constitucional. Pareciera realmente responder a la propuesta Foucaultiana de que usemos los discursos como una manera de hacer correr el poder en la microfísica del poder, ¿no? El poder serían estos discursos. Entonces, si nosotros ya hacemos una distinción entre los discursos, lo que se entiende, y yo estoy de acuerdo con Carlos Peña que hay que distinguir entre ambos, pero no podemos superponer el resultado al origen. El origen es el discurso político, el resultado es un determinado diseño institucional. Luego lo que trata de hacer Carlos Peña es de dar vuelta los factores y de decir que aunque haya cambiado el discurso político y ahora sea por el rechazo, el diseño institucional permanece. Es desquiciado. Eso no tiene ningún sentido. No se necesita ser jurista para darse cuenta de eso. Vamos a profundizar. Dice Carlos Peña, si triunfa el rechazo, sigue vigente la actual Constitución. También están las reglas que regulan el procedimiento para elaborar una nueva Constitución. ¿Cómo podría afirmarse la vigencia del artículo 142 y sostenerse al mismo tiempo que de triunfar el rechazo, estas últimas reglas serán derogadas o caducas? Es lo que le estaba diciendo antes. A ver, en ninguna parte, mi estimado telepensante, del articulado se establece o se impone la repetición del proceso. El proceso se piensa de una sola vez, no se piensa como una repetición eterna ad eternum, como el mito de Sísifo, que ya lo planteé el miércoles en la entrevista con Ruth Hurtado, ¿no es cierto? Las reglas constitucionales vigentes son transitorias, fijan un cronograma específico y determinado que el solo transcurso del tiempo provoca evidentemente su caducidad. Además, las fechas que convocan a las urnas, además de esas fechas está el artículo 137 en el que se establece que la convención fuese mixta o íntegramente elegida, solo se puede prorrogar
por una sola vez, digamos. Entonces, a ver, no nos pongamos lateros y hagamos otra cosa. Vámonos por el lado del ejemplo que Peña expone en su primera columna, la del día domingo, donde habla del eterno retorno, título nietzscheano muy triste para esto. Bien, dice, las obligaciones no se extinguen porque el deudor sea torpe a la hora de cumplirlas. O sea, la obligación de tener una nueva constitución no se extinguiría porque la convención constituyente haya sido una payasada de principio a fin, ¿no? Payasada entre comillas, porque por Dios que diseñaron bien el tipo de Chile que es funcional a los objetivos del narcoterrorismo, de Evo Morales y de Maduro. O sea, cuando estamos hablando de nuevo de payasadas y todo, yo me doy cuenta que seguimos sin poder mirar la realidad, sin poder reconocerla, y eso puede tener dos causas. Uno, una estupidez supina, digamos, haber llegado a un nivel, digamos, de un ser que es palurdo, que es nápido y que ya no tiene otra forma de expresarse sobre la realidad que desde su condición, digamos. Y la otra es que uno tenga ciertos intereses y que esos intereses estén en juego, eso mismo que está denunciando el estimado columnista acá, ¿no? De otros, pero no de sí mismo. Yo no estoy diciendo que los tenga, pero son hipótesis, uno no tiene por qué descartarlas. Entonces, el tema es que Carlos Peña dice que si ya la ciudadanía asumió una deuda, ¿no es cierto? La deuda de tener un proceso que termine en una nueva constitución. El hecho de que ese proceso haya sido haya tenido un mal desarrollo no la exime de la deuda. Si la ciudadanía no asumió ninguna deuda, si eso es absurdo. La ciudadanía se dio una oportunidad para ver si es que un proceso de esta índole le daba una solución a la crisis institucional que estaba viviendo. Y la ciudadanía ahora está diciendo, no, esto no funcionó. Veamos, de todas maneras no ha perdido la fe en que una nueva Carta Magna pueda ayudar a resolver parte de sus problemas, o muchos de sus problemas, o incluso mejorarlos, a pesar de que eso ya es una utopía hoy día quimérica. Pero esa fe puede durar poco, digamos. El punto es que estarían casados con esa decisión, ¿no? El deudor sigue con la obligación de cumplir con su deuda, con independencia de que haya intentado cumplirla y lo haya hecho mal. Dice, voy a seguir con su texto. ¿Será necesario recordar esto a los abogados, a los constitucionalistas, a los profesores de derecho, a los periodistas que interrogan a abogados, a los opinantes que improvisan como si fueran juristas, a los abogados que hablan como si fueran meros opinantes? Esta parte de la columna de Carlos Peña francamente llama la atención porque él es un hombre sofisticado, de una inteligencia muy refinada, y acá, por lo menos así de muchos años que lo he oído y lo he leído, esa es la opinión que yo me he formado, y acá él, no sé, de alguna manera se saca los pies del plato, porque está acusando literalmente a quienes opinan distinto de no entender algo básico, es decir, de padecer de algún tipo de estulticia. Y digamos que quienes están discutiendo a su nivel, personas como Correa Sutil, etcétera, no son personas de las cuales él pueda mofarse fácilmente. Entonces, además, poco antes, en la misma columna, Peña va con Boric, le presta ropa de una manera que es increíble. Al rey desnudo lo viste con su ropa. Si uno se pregunta qué está pasando acá. Y dice que Boric hace este planteamiento, el plan B, digamos, esto que nosotros acá consideramos es el resultado de su mirada de trucho, porque el proceso constituyente fortalecería la democracia. Fortalece la democracia, pero el mismo Peña dice que nadie podemos reflexionar sobre aquello que está en discusión, en este caso, cuál sería, cómo interpretar la opción de triunfo o el rechazo, si es que no estamos de acuerdo con él. ¿Ha visto algo menos democrático que eso? Entonces, lo que está en juego, en definitiva, lo que el plebiscito pone en juego es si es que queremos el texto propuesto, esto es lo que entendíamos todos, el nuevo texto que propone la convención, o si queremos el texto anterior. Así es como se diseñó el plan. Está bien, está mal diseñado, podemos hacer un nuevo diseño. Eso es motivo de
de otra discusión. Pero poner en discusión cuál es el significado de la votación del 4 de septiembre es gravísimo, mi estimado telepensante, y le voy a dar una razón que vamos a repetir hacia el final de esta columna. Es gravísimo porque quiebra la fe del ciudadano en los procesos democráticos. Lo que acá se está haciendo puede ser parte de un plan mucho más profundo, porque hoy día de la izquierda podemos esperar cualquier cosa después de donde nos ha llevado, al punto que nos ha llevado por todos estos buenismos, estos aplausos y esta gente que presta ropa. La extrema izquierda puede estar pensando en cualquier cosa, incluso en que la gente ya no quiera democracia. ¿Y cómo hacemos que la gente ya pierda su fe en la democracia? Que cambie el discurso hegemónico sobre el que hemos hablado acá. Que cambie ese apoyo a los procesos democráticos que tiene Chile. Bueno, decepcionémoslas de la democracia. Ya lo hicimos con el poder político, se dedicó el Frente Amplio durante una década a denostar todo lo que se hizo durante los 30 años y ahora sí que van a tener que subir el precio de los pasajes. Vamos a ver si es que no le incendian los metros, no fueron 30. Ahora no van a poder hablar de 30 años, no van a poder hablar ni de 30 meses, porque eso no lleva todavía a Boric en el poder, el trucho. Entonces uno realmente se pregunta qué es lo que hay detrás de este plan B, de habernos puesto sobre la mesa una resignificación de la opción del triunfo al rechazo. Nosotros sabemos bien claro, se termina el proceso en ese momento. De ahí que se tenga que hacer otro acuerdo político o que se le hagan reformas a la Constitución de 2005 o que se comience todo el proceso nuevo, bueno, eso es materia de otra discusión. Lo que no puede estar en discusión es qué es lo que significa que la gente vaya a votar rechazo, porque eso necesariamente tiene consecuencias políticas muy graves en este contexto. Y es muy grave que personas como Carlos Peña apoyen este tipo de hermenéutica trucha. Entonces, y vamos a ver en adelante cuál es, además de la deslegitimación de la democracia, que es lo primero que le puedo decir, ¿no? Peña además nos confunde con el ejemplo del deudor. Esto no es que la ciudadanía esté en deuda con su decisión de haber elegido una nueva constitución. La ciudadanía podría cambiar, incluso de parecer. Si se llega a convencer que la incertidumbre económica y los altos costos económicos que va a tener la vida de aquí en adelante tienen que ver con la incertidumbre institucional, perfectamente, así como de mayo a octubre se dieron vuelta y un 80%, mientras ante un 3% quería una reforma constitucional, el 80% votó de los votantes que fueron, ¿no es cierto?, el 50% padrón electoral, votó que quería apruebo. Bueno, acá puede pasar el proceso inverso. ¿Por qué no? Y entonces ese pueblo ya no tiene poder constituyente, ya no tiene poder soberano para decidir, porque en un par de años atrás, 2 años atrás, decidió que sí quería una constitución, una nueva constitución, ahora no puede decir que no. Quedó atrapado. Fíjese que el ejemplo que se me viene a la mente para contrarrestar planteamiento de Carlos Peña es que el ciudadano que votó a apruebo puede compararse con una novia que decide casarse y tras 1 año y medio de payasadas, volteretas, desplantes y excesos pide el divorcio. Solo entonces se da cuenta de que el legislador le permite cambiar al novio, pero le exige seguir cumpliendo con sus obligaciones conyugales. ¿A usted se le ocurre una locura más grande? O sea, uno se puede separar, digamos, del marido, pero tiene que seguir cumpliendo con las obligaciones conyugales. Eso es lo que está diciendo Peña. Y no se necesita ser jurista ni tener ningún doctorado para entenderlo. Esto lo entiende cualquier persona que le meta un poco de cabeza a esto. Pero además, el rector nos está hablando, rectora de Eternum, nos está hablando de una soberanía selectiva de tipo ex nihilo. ¿A qué voy con esto? El inciso final del artículo 142 de la Constitución actual dispone que si la mayoría opta por el rechazo, continuará vigente la presente Constitución. Eso significa que cuando todos fuimos a votar para el plebiscito sabíamos que teníamos 2 opciones. O sea, no es que el rechazo nos lleve a un origen donde hay una sola opción. Esa opción fue decidida en el contexto de que existía otra opción. Y de que esa otra opción era viable en caso de que la opción tomada, el apruebo, resultara siendo un fracaso. Eso lo dijo Felipe Kast muchas veces. Dijo, si sale malo el proyecto, yo voy a ser el primero en estar por el rechazo. Entonces, gente como él y mucha otra gente dijo, bueno, démonos la oportunidad. Y si sale mal, tenemos una salida. Carlos Peña está negando eso. Está negando que haya sido una opción binaria.
Por lo tanto, la soberanía, hoy día vista hacia atrás, se le despoja de las condiciones en las que fue ejercida y aparece como una soberanía ex nihilo. Ex nihilo es que no está condicionada por nada, que surge por sí sola, así como en un espacio sin ninguna contaminación. ¿Se entiende? Y eso no es así. La gente votó en un contexto y ese contexto tiene que respetarse. Entonces, en definitiva, para Carlos Peña, el pueblo puede tomar, hay una decisión que puede tomar por una sola vez. Y ya nunca más puede estar eso, ya, quieren una nueva constitución y eso ya no puede volver a estar en entredicho, aunque el mismo pueblo diga, ya no la queremos. Que no es el caso, ¿eh? Eso es lo que tienen que les juega a favor, en este caso el plan B. El 74% está a favor de la nueva constitución todavía. Vamos a ver si cuando se empiecen a vivir realmente el descalabro económico y en materia de seguridad y empieza a afectar a todo el mundo, vamos a ver si seguimos con los mismos niveles de aprobación a este tipo de experimentos constitucionales que en general no conducen a ninguna buena parte. Bueno, este asalto a la fe pública, o sea, eso, así es como nosotros lo tenemos que entender. Nunca se planteó que la ejecución de la prueba implicaría una nueva Carta Magna a todo evento. Las opciones para todos, se lo repito, eran claras, o era la nueva Constitución o era la vieja Constitución. ¿Quién dijo que la regla del plebiscito de entrada tenía el propósito único de fijar de una vez y para siempre la decisión ciudadana de tener una nueva Constitución? ¿No entendimos todos que se trataba de dos opciones excluyentes, o la vieja o la nueva? ¿Cómo es que ahora se nos dice que apruebo significaba una nueva Carta Magna, pase lo que pase, suceda lo que suceda? O sea que la prueba era una especie de voto sacramental en el que quedábamos comprometidos para siempre con una hoja en blanco que en una historia sin fin sería llenada con proyectos desquiciados sometidos a la votación de una ciudadanía que de una vez y para siempre por haber votado por apruebo perdió parte de su poder soberano porque quedó autolimitada. El que fue a votar a apruebo nos fregó a todo Chile diciéndole, bueno, ya nunca más puedes tomar esta decisión. Esta decisión se toma por una sola vez. ¿Dónde está escrito eso? Eso es absurdo. Entonces, ¿el triunfo del apruebo significa que los ciudadanos ya no podemos decidir retomar nuestras vidas? ¿Hacer las reformas que correspondan a las materias más relevantes y enfocarnos en sacar al país adelante? ¿De qué doctrina jurídica desquiciada puede haber nacido el engendro de la soberanía inconscientemente autolimitada? O sea, el que fue a votar apruebo inconscientemente autolimitó su propia soberanía y ya nunca más puede volver a esa instancia de votar a favor o en contra de una nueva constitución. ¿De dónde sale esto? Además, ¿a quién se le ocurre que un proceso binario, apruebo o rechazo, puede ser reinterpretado como si los votantes no hubiesen entendido que existían dos opciones y no una sola? ¿Esta interpretación de ejercicio soberano ex nihilo parte de una teología octubrista ahora? Entonces, bueno, ahora esas son mis preguntas que se las comparto. Vamos con las preguntas de Peña. ¿De dónde se sigue? Dice que el rechazo de una propuesta constitucional equivale a derogar el procedimiento que se convino para el cambio constitucional. ¿Cómo puede sostenerse que una decisión plebiscitaria, la de contar con una nueva convención, no obliga? Bueno, se lo respondo con correa sutil, pero es que es bastante obvio. No existe ninguna expresión de voluntad política que haga jurídicamente vinculante la elección de una nueva constitución si gana el rechazo. No existe esa voluntad política que logre hacer jurídicamente vinculante una opción con la otra. Afirmar que el rechazo es derogatorio de esas normas puede ser conveniente políticamente, dice Carlos Peña, pero no es plausible como conclusión jurídica, aunque quizás sea un síntoma de los tiempos que corren. Fíjense cómo se vuelve a extorsionar, que los abogados e incluso algunos profesores de derecho, en vez de interpretar las reglas, se esmeren en interpretar los hechos para que las reglas no existan. ¿Cómo van a existir reglas procedimentales si la voluntad que les da origen opta por el camino B, que es el rechazo, con lo que todas esas reglas procedimentales evidentemente que se quedan sin el marco jurídico para poderse aplicar, porque la voluntad no se sostiene para mantener ese rumbo, ¿se entiende? O sea, si una persona decide separarse, ya no puede seguir obligada a cumplir con prácticas conyugales, digamos, porque ella decidió separarse. Acá lo importante fue la decisión de apruebo o rechazo. Luego todas las reglas procedimentales dependen de que esa decisión se mantenga.
Lo más divertido es que en la columna del domingo Peña hace gárgaras con la profundización democrática y el carácter participativo del proceso. Incluso dice que en el marco del payaseo y los excesos de la convención los ciudadanos experimentamos el autogobierno. O sea, es que, perdón, pero es ridículo. Así de simple, es ridículo. Mi pregunta es si Peña está en la Matrix. No puedo hacer otra pregunta. ¿Y sabe por qué? Porque en el fondo, además de lo que yo le estoy diciendo, que es absurdo sostener la vigencia de reglas procedimentales cuando la voluntad que les da origen termina manifestándose por una opción que no es vinculante con esas reglas procedimentales, que es el rechazo. Bajo el amparo del rechazo no hay reglas procedimentales que se mantengan. El rechazo de por sí significa mantener la Constitución de 2005. Entonces, donde esa voluntad se redefine hacia el rechazo, no se pueden mantener las reglas procedimentales del apruebo, pero si eso es una incoherencia y una contradicción lógica, no se necesita ser jurista nuevamente para entender eso. Entonces, además, hay otro punto acá que es fundamental. Los técnicos que diseñaron esto, que estaban en esta mesa técnica, entonces estaban desquiciados. Dígame usted, fueron tan desquiciados que cuando diseñaron este proceso dijeron, ya mira, vamos a tener dos caminos. Con uno, Chile va a tener una nueva constitución y va a tener para siempre la paz, la estabilidad y el amor en la amistad cívica que debe caracterizar a los ciudadanos de democracia. Y en el otro, que sería el rechazo, los vamos a dejar con inestabilidad para siempre. Porque usted comprenderá que podemos rechazar el próximo proyecto también. ¿Por qué no? Porque nos van a ganar por agotamiento y eso va a ser democrático. Va a ser democrático que al final la gente vaya y vote no por miedo, como pudo haber pasado en el plebiscito del sí y el no, sino que ahora por agotamiento, por la destrucción de su mundo común. ¿Eso es democrático? Por favor. Entonces, bueno, parece que Carlos Peña está seguro de que la gente que participó de esta mesa técnica, los autores del acuerdo del 15 de noviembre, diseñaron dos escenarios. Uno de certidumbre, que se materializa con el apruebo, y el otro de total incertidumbre, que se perpetúa con el rechazo. ¿Usted se puede imaginar a Carlos Peña imaginándose eso? Entonces vamos a ir con Ernesto Silva, que fue uno de los que participó de esta mesa técnica. Él dice, en lo que sí había claridad en la discusión dada en la mesa técnica es que era un proceso que se activaba por una vez. De ahí yo desprendo que si ese proceso no se completa con resultado exitoso, es tarea de la política y de la ciudadanía definir las reglas para lo que venga. No estuvo nunca en el espíritu que fuera un proceso continuo que se mantuviera hasta que se aprobara algo. Vamos con la discusión de la mesa técnica. A la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Tengo dudas sobre el punto 10 porque me pregunto si el fracaso de la Convención Constitucional, o sea, la no ratificación de la Constitución, invalida el plebiscito de entrada que había dado el mandato de hacer una nueva Constitución. Entonces, si no habría que buscar otra salida que fuera, ya sea un nuevo intento de hacer la Constitución, una nueva llamada a plebiscito. Y si fracasa todo el proceso, tiene que haber un nuevo acuerdo político. Esa es mi... que va a quedar en la Constitución parte de normas que pueden ser aplicables, pero de todas maneras para un proceso constituyente, como nos enseña la experiencia comparada, es un acuerdo político que tiene que existir en su momento para gatillarlo. Va a estar las normas ahí, hay muchas que no se van a poder aplicar porque tienen fecha cierta, por lo tanto necesitamos un nuevo acuerdo. Pero no sé si corresponde decir que si fracasa el plebiscito de salida rige la Constitución del 80, esa es mi duda. Que si no quedamos en el vacío. Si un plebiscito de entrada propuso y aprobó, supongamos con una mayoría, ni hablar si una mayoría importante, el caminar hacia una nueva Constitución, lo que hay ahí es un acto de valor político que las autoridades del momento tendrán que recoger y tendrán que traspasar y reconducir hacia nuestros mecanismos institucionales. Pero no podemos nosotros prever aquí efectos jurídicos de una legislación de transición hacia qué, digamos. Creo que eso excede mucho nuestro mandato. Van a quedar normas que fueron previstas para un determinado proceso y se agotan, a mi juicio, en ese proceso. Pero queda el valor político de un pronunciamiento de la ciudadanía y eso tendrá que reconducirse de la forma institucional que corresponda.
Estas van a ser reglas que van a tener un carácter permanente en la Constitución. Sí hay que tener muy claro que para que se modifique nuevamente y se reactive el párrafo 2 que nosotros estamos introduciendo, se va a requerir 2/3, que le meta mano, va a requerir un acuerdo 2.0, por así decirlo. Que son, por lo demás, reglas que, si bien están en el capítulo permanente, están asociadas a fechas que son transitorias. Por lo tanto, no es que permanezca un modo de modificar la Constitución permanente, sino que asociado a un procedimiento a ciertos hitos y ciertas fechas muy claras, que evidentemente en caso de tener que partir todo nuevo. Bueno, mi estimado telepensante, una pregunta: ¿sigue siendo válido un proceso en el que jamás se discutieron de fondo las opciones en juego? O sea, si es que fuese cierta la teoría trucha de Boric, Peña y Atria, y ninguno de nosotros se enteró, pero ninguno a nivel país, ¿no tendríamos que declarar ilegítimo todo este proceso? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, yo le voy a hablar de algunas consecuencias. Hemos avanzado en despojar a los ciudadanos de la soberanía que constituye la base de este proceso. No solo a partir de las reglas transitorias que cambiaron la composición de la convención, integrando constituyentes con escasa representación que lograron el escaño gracias a cupo reservado, y por eso es que quieren que el proceso empiece de nuevo, porque les da lo mismo. Para ellos estas reglas transitorias, que en realidad son transitorias, que la forma que se eligieron los constituyentes van a seguir, no son transitorias, ya Atria lo dijo. Entonces ellos van a repetir una convención con exactamente las mismas características porque ya tienen capturados ciertos cupos a partir de estos escaños reservados a los que confluyó la derecha y el buenismo, creyendo que eran tan buenos ellos. Y yo me imagino cuánto placer tiene que sentir cada uno de ellos cuando se va a acostar y lo bien que se siente consigo mismo, cuando en realidad lo que están haciendo es destruir nuestro mundo común. Y sería ya ahora que se empiezan a dar cuenta, que uno les diga: oye, de tocarle la puerta un poco y decirle: ¿sabes qué? Ya, mira, el mundo de Peter Pan, la isla de nunca jamás, no está aquí en Chile, ¿ya? Entonces, si quieres vivir como Peter Pan, mejor, no sé, de repente puedes irte a buscar a las Islas Canarias, puede haber algo por ahí, puede haber, pero acá no hay eso. Entonces, bajémonos de la nube de la Wendy y empecemos a hacernos cargo de lo que nos toca trabajar. Bueno, entonces, como decía, ya con eso la soberanía, una persona, un voto, todo eso ya se echó por tierra. Hasta el presidente del CERVEL diciéndolo, que lo obligaron a callarse y a desmentirse a sí mismo, porque aquí hay una captura absoluta de las instituciones por parte de gente muy, muy extrema que no está dispuesta a oír ningún tipo de disidencia, ¿no? Entonces uno dice, el otro tema es que no nos pueden decir a nosotros que nosotros, porque una vez votamos a prueba, estamos condenados para siempre a votar a prueba. Hoy día es cierto que el 74-75% de la población está a favor de una nueva constitución, pero a usted nada le certifica que eso no vaya a cambiar dentro de un mes, de 2 meses, de 3 meses. Eso puede cambiar radicalmente. La gente se puede cansar justamente al revés y decir: ¿sabes qué? No quiero más este tongo. ¿Sí? Ah, no, pero ahora ya no somos soberanos para elegir eso. Porque la soberanía, porque por haber votado a prueba nos autolimitamos en nuestra soberanía. ¿Por qué no me responden a mí qué tipo de formación jurídica tiene alguien que plantea una cosa de ese nivel? Bueno, quizá ha leído un libro de la teología octubrista que yo no he leído. Entonces, yo quiero además poner aquí el acento en que todo este proceso no resultó, como siguen pensando incluso muy buenos convencionales de derecha, porque aquí llegaron grupos que representaron sus intereses y se produjo un corporativismo político. Acá los convencionales constituyentes confluyeron en una ideología que está plasmada en el castrochavismo, hoy día Maduro, García Linera, Evo Morales. Acá hay todo un diseño, una nueva forma de pensar la política, y una política que claramente tiene carácter tiránico. Como bien decía Axel, se trata de construir una cárcel para todos. Los dejo con Pepe Rodríguez Elizondo y por favor fíjese en la reacción de Fernando Paulsen. Bien complicado tu planteamiento, Fernando, porque para mí esto tiene un sesgo fuertemente ideológico con base en Hugo Chávez. ¿En Hugo Chávez? En Hugo Chávez. O sea, esto no es... que todo Chávez era culpable de todo eso. No culpable de todo, pero de mucho. Porque fue una lección que le dio a Fidel Castro. Fidel Castro nunca quiso pensar en elecciones, en nada que fuera por el estilo, y Chávez le dio una lección. A ver. Valga la redundancia. Yo tengo tanta popularidad que yo llamo elecciones y las gano todas. Y lo único que me molesta es esta constitución que viene de lejos.
Y cuando juró la toma de posesión Hugo Chávez, ¿te acuerdas cómo fue? Juro por esta moribunda Constitución. Esa fue su palabra textual con que inició el juramento del cargo, con lo cual dejó a todos sus discípulos, porque se desapareció Fidel Castro, el gran piache, el gran brujo era Chávez, y después venía todos los demás que querían ser los grandes líderes, entre ellos Evo Morales. Y esto significó, desde el punto de vista ideológico, que ya no se querían constituciones marco, como la norteamericana, que es el ejemplo preferido de todo el mundo, ¿no? Nosotros, el pueblo y grandes enunciados que duran hasta el día de hoy con enmiendas. Bueno, acá vino la izquierda post-castrista o filo-castrista de los países del ALBA con la consigna de que había que cambiar la Constitución para mantener la fachada democrático-representativa electoral. Esa es, a mi juicio, la gran voltereta que estamos dando, sobre todo en América Latina. Bueno, mi estimado telepensante, no se olvide que el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento de inconstitucionalidad de la CAM, la Huaychán Aucomapu, la resistencia mapuche mayeco y la resistencia mapuche la Quenche. El mismo Tribunal Constitucional que podría terminar dirimiendo esta discusión respecto de qué es lo que significa el rechazo. ¿Se lo imagina? Un Tribunal Constitucional que hoy día es pro el proyecto del que está hablando Pepe Rodríguez Elizondo. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Empezar por darnos cuenta. Yo he leído en otras ocasiones este libro. Este es un libro que se escribió para el diseño y desarrollo de la revolución chavista en Venezuela. Y ahí se dice, ya entre nuestros corredores nacionales desde un principio se hizo muy difícil reconocer a un vándalo como el constructor de un nuevo orden político social y un contribuyente de altura en el intento indetenible de superar el macabro mundo del imperio capitalista global, cuestión que en todo caso no es de fácil digestión. La representación tradicional del proletariado es la de un ser altamente civilizado y disciplinado, pero hundido en la desesperación de la explotación capitalista. Aquí funcionan estas dos últimas condiciones del destino, más no así en el vándalo. O sea, el vándalo se siente explotado, ¿no es cierto?, y hundido en la desesperación de esa explotación, pero no tiene la evolución ciudadana del proletario. Esas son las características del vándalo que lo hacen tan funcional a la revolución popular, y eso está acá. Entonces terminemos de darnos cuenta que la defensa del vándalo, del narcoterrorismo, que toda la historia legislativa del Frente Amplio y del Partido Comunista en apoyo al narcoterrorismo, que la relación del Partido Comunista con la FARC, etcétera, está constituyendo parte importante de nuestra historia y es una clave fundamental para entender el presente de este país. El Tribunal Constitucional hoy día puede ser que termine dirimiendo este asunto respecto a qué es lo que significa el rechazo. Y el rechazo, si es que como lo quiere Boric y como lo quiere Atria, implica volver a repetir el proceso de elección con las mismas reglas electorales anteriores, vamos a tener otra narcoconstituyente. Entonces, yo francamente quisiera terminar diciendo que podemos vivir, como nos advierte Correa Sutil, ¿no es cierto?, respecto a las costosas crisis de 1891 y de 1973, un proceso de rápido deterioro y de aumento de la violencia, del caos, que yo creo que está sembrándose lentamente y que me parece el diseño institucional para transformar y capitalizar ese proceso en un nuevo tipo de institucionalidad política que sirva de hogar a un nuevo tipo de élite, en este caso una élite que es del narcosocialismo, la narcodictadura. Es muy probable porque aquí hay un tema que nadie ha pensado hasta ahora y como usted es telepensante se lo voy a compartir. ¿Sabe cuál es la gracia de la narcodictadura? Que resuelve la desgracia de los regímenes comunistas y de economías centralmente planificadas. La desgracia de los regímenes con economías centralmente planificadas es que destruyen el aparato productivo, caen en la miseria
y a menos que alguien lo sostenga, como en el caso de Cuba, la Unión Soviética o en el caso de Norcorea, el resto del mundo por su extorsión a detonar armas nucleares, sucumben. Los países sucumben, los países como todo lo que pasó, ¿no es cierto?, con la Unión Soviética, sucumben porque no tienen cómo sostenerse económicamente. Bueno, si usted un país lo transforma en el terreno para la siembra, producción y exportación de drogas a Europa y Estados Unidos, entonces, eureka. Usted tiene al régimen comunista perfecto que no requiere de un aparato productivo ni de un mercado para sostenerse en el poder. Lo dejo pensando gracias a mis Patreon, que son quienes apoyan a este canal, y lo dejo invitado a suscribirse, a hacerse Patreon y a seguir apoyando esta iniciativa de reflexión conjunta.